Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis de Código Trading. En esta formación aprenderás punto por punto todo lo que necesitas para ser trader. Y en esta 11ª lección te explicaré la diferencia entre day trading, swing trading y position trading. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo en pantalla y en la descripción del vídeo el link a las formaciones que ofrecemos. Y te anticipo que una de las formaciones es totalmente gratuita para empezar a forjar los cimientos en el mundo del trading. Este vídeo también será muy útil para los que queréis entender la diferencia entre day trading, swing trading y trading posicional. Y si miras el vídeo hasta el final, descubrirás cuál de los tres estilos de trading puede ser el que encaja más contigo. También, si te ha gustado este tipo de contenidos, me ayuda muchísimo que le des un me gusta. Solo es desplazar un poco el ratón y para mí es muy importante. Y aparte, aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás y darle también a la campanita, porque así YouTube te avisará de todos los vídeos. Así que bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Así que voy a compartir pantalla y así con los gráficos lo entenderéis mucho mejor. Ahora estoy en un gráfico de 1 minuto. Eso significa que cada una de estas velas, estas formaciones que ya hemos visto en lecciones anteriores, representa 1 minuto. Entonces, os recuerdo que estamos en un curso que lo ideal es que se tome una lección detrás de otra, porque yo ya doy por supuesto que sabes conceptos que hemos enseñado antes. Si no es así, te paso el link de la lista de reproducción, tanto en pantalla como en la descripción, para que puedas empezar la lista por el principio con las primeras lecciones. Entonces, si os fijáis, acaba de nacer una vela y de aquí a 1 minuto ya nace la siguiente y al cabo de 1 minuto la siguiente. Entonces, aquí lo importante es definir primero qué es day trading, qué es swing trading y qué es trading posicional, para posteriormente mostrar en qué temporalidades se trabaja cada uno de ellos. Así que vamos a empezar por el day trading. Day trading. El day trading no es otra cosa que la apertura y cierre de operaciones dentro del mismo día. O sea, negociar todo lo del día durante la jornada que dura el mercado abierto. Y por lo tanto, siempre el trader que hace day trading se va a dormir con el mercado totalmente cerrado. Hemos dicho que estamos en la temporalidad de 1 minuto. Después tenemos la de 5 minutos, que también sería day trading, y la de 15 minutos también. Si tenéis temporalidades como M2, otras aquí, hay un resumen, lógicamente hay más temporalidades, como M10, M2, etc. Pero bueno, de las que veis aquí, estas tres son claramente intradiarias, son temporalidades donde pues la mayoría de estrategias encajan en que la operación de trading se resuelve el mismo día. Entonces, hemos dicho que day trading es M1, M2, M5, M10, M15 y intermedias, o sea, M3, M4, cualquier temporalidad intermedia entre estas también sería day trading. Entonces, uno cuando hace trading compra y vende, intenta comprar barato y vender más caro, así gana la diferencia entre esos dos precios. O al revés, si va a la baja, si cree que el mercado caerá, como en este fragmento de aquí, uno intenta vender aquí arriba para comprar abajo después. Esto de ir a la baja puede costar un poco de entender, pero al final es que primero vendes para posteriormente comprar. Imaginemos una estrategia, como son las trampas, que en este punto de aquí hay una, y estoy en M15. Entonces, si no conocéis la estrategia, yo os indico que la señal que da el gatillo de entrada es este, y el TP objetivo va al extremo. Aquí podemos ver que desde la entrada hasta el take profit ha habido 1, 2, 3 velas. Por lo tanto, esta operación
a lo como mucho ha durado una hora, menos de una hora, 45 minutos aproximadamente. Porque, aun estando en M15, entrando en este punto, porque vamos a favor de esta tendencia bajista en las trampas, pues nos da hasta aquí. Aquí habría otro ejemplo. Estando en M15, si tomamos esta trampita de aquí, ¿qué sucede? Que entramos en este cambio de color con el rebote en el nivel y en 1 y 2 velas nos da TP. De tal manera, media hora como mucho. Aquí podéis ver cómo las estrategias cuando se trabaja en estas temporalidades acostumbran a encajar en intradía. Puede ser también que M30, que es cada vela media hora, sea intradía, sí, pero ya dependerá un poco de la estrategia, porque a lo mejor en M30, según qué estrategia sea, si tienen que pasar muchas velas porque se busca un recorrido grande, a lo mejor ya no es day trading. Vamos al segundo estilo de trading, que es el swing trading. El swing trading son operaciones que duran en general más de un día y menos de un año. Lógicamente, en todo esto puede haber excepciones. En el day trading diríamos que no, que es como que son planes operativos que no interesa que una operación pase al día siguiente e incluso a veces se pone un límite de a tal hora, si las operaciones no se han definido, se cierran, estén donde estén. Esto es muy habitual en el day trading. El swing trading, aunque la idea es que las operaciones duran más de un día y menos de un año, en algunas ocasiones puede que duren menos de un día, pero es una parte pequeña. La gran mayoría duran más y por lo tanto no se puede considerar day trading, aunque algunas se resuelvan en una sola vela. Claro, si estamos en temporalidades de swing trading que son, por ejemplo, H1, H4 o D1, un día, una hora, 4 horas un día. Vamos a cambiar el gráfico para que se represente así. Aquí tenemos una hora, cada vela es una hora. Aquí tenemos 4 horas, cada vela son 4 horas, o un día, cada vela es un día. Pues en este tipo de gráficos lo que sucede es que la mayoría de operaciones van a durar más de un día, pero algunas no. Entonces no pasa nada, se continúa considerando swing trading porque la gran mayoría duran más de un día. Con esto de que duren menos de un año ya puedes intuir por dónde van los tiros en el caso de el siguiente estilo de trading, que es el posicional. Position trading. El trading posicional son operaciones, una operación es un momento en el que compras o vendes dentro de un mercado financiero. Entonces son operaciones que duran más de un año, es largo plazo. Aquí puede volver a entrar de uno, que lo hemos visto en swing trading, pero puede haber operaciones pues con ratios muy grandes que en diario se esté entrando como position trading. Es más habitual que sea swing trading, pero bueno. Y las que son claramente posicionales es el semanal y el mes, el mensual. Cuando cada vela de esta representa sobre todo una semana o un mes, bueno, lo voy a escribir debajo, mensual en otra línea aquí, porque no se escribe así, se escribe mensual, la temporalidad. Sobre todo semanal y mensual, pero he puesto de 1 porque a veces también se puede estar trabajando en trading posicional según el tipo de estrategia, siendo esta temporalidad. Entonces, el trading posicional, por ejemplo, en diario, con trabajar 10 minutos al día, cuando hay el cambio de vela, que es una vez al día, pues es suficiente. En semanal, pues aún hay menos trabajo, solo tienes que mirar los cambios de semana una vez a la semana, con que trabajes 10 o 15 minutos suficiente. Y el mensual una vez al mes. Entonces, podemos decir que todos tienen sus ventajas y inconvenientes. El day trading es mucho más esclavo porque pues tú te pondrás un horario de trabajo de 2, 3, 4 horas toda la mañana o toda la tarde o 3 o 4 horas, ¿no? Lo habitual. Y en ese tiempo, como estás en temporalidades muy bajas, tienes que estar operando siempre. Por eso ahí
tenemos que ver qué os encaja más. Y no significa que day trading sea ganar más, depende. Hay day traders o estrategias de day trading que no se gana tanto como en otros estilos como el swing trading, que el swing trading pues es relajado mucho más que el day trading, pero no tanto como el posicional, porque al final sí que cada 4 horas o cada día o cada hora incluso se tiene que ir chequeando el mercado. Finalmente el position trading, que es otro estilo mucho más relajado, pero tenéis que huir de la sensación de que aquí se gana muchísimo rendimiento anual, aquí se gana menos y aquí se gana poquísimo, porque no hay tanta diferencia. O sea, en day trading no vais a duplicar la cuenta cada 2 semanas, ni cada 2 meses, ni cada año. Entonces, al final, lógicamente, sí que se puede ganar más, tener estrategias más agresivas, con algo más de rendimiento en day trading, pero las diferencias son muy sutiles y al final en day trading es mucho más esclavizante. Bueno, con todos estos tips que te he dado, estas definiciones de lo que es cada uno de los estilos, tienes que acabar viendo cuál encaja más contigo. Si dedicarle mucho tiempo a cambio de intentar ganar algo más, trabajar más tranquilo. El swing trading es el que más me gusta. Mira, te doy la pista. Yo el day trading actualmente solo lo trabajo con bots, de tal manera que las estrategias que utilizo son programadas. De forma manual hago swing trading porque, pues, con la ayuda también de bots, de semiautomáticos. Entonces, aquí aprovecho para decirte que la estrategia de trampas en aquí, a ver, herramientas, en las herramientas están los MetaTools y hay el MetaTrap y el MetaOrder. El MetaOrder es pues un gestor de órdenes y el MetaTrap es para la estrategia de trampas, que la semiautomatiza de tal manera que no es un bot automático porque tú tomas las decisiones, pero él te ayuda a gestionar. Si tú le dices la tendencia, él ya toma la entrada, hace la gestión a empate, lo que tenga que hacer según la estrategia. También no solo es la estrategia de trampas, es la de 0,5 Rs y también la de 5,5 Rs, y te semi-automatiza. Ya dedicaré un vídeo donde me veréis trabajando con el MetaTrap. Si lo queréis, pues en el link que os dejo en pantalla en la descripción lo tenéis y ahí pues podéis semi-automatizar, que para swing trading es ideal. Finalmente tenemos el trading posicional, que para mí son inversiones, que pues bueno, es muy distinto. Yo también lo trabajo, pero es pues hacer una inversión de una cantidad determinada en un activo determinado, pensando a muchos años vista, que de aquí 5 o 10 años esté revalorizado, pero ahí sí que el corto plazo importa poco. Y bien, ya veis que en realidad yo no estoy casado con uno de los sistemas, sino que el primero lo trabajo con bots, el segundo de forma manual y el tercero pues son inversiones a largo plazo que también son manuales, porque tomo la decisión cuando yo creo. Y si quieres puedes comentar cuál es tu estilo favorito, con cuál te sientes más cómodo, cuál crees que encaja más contigo, y si tenéis cualquier otra duda, pues ya sabéis que podéis usar los comentarios, que yo siempre los contesto. Y bien, si os ha gustado esta lección, no os olvidéis de darle un me gusta, y también, si todavía no estáis suscritos, aprovechad para suscribiros, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.